Bueno, profesor, así usted nos va a explicar eso que de Borbón y que Burgo y que eso, profesor. Bueno, la palabra Borbón son familias europeas que vinieron especialmente de España y con las conquistas y esas cuestiones y Francia. Y que Burgo, ahí proviene la palabra burgués, que son las familias burguesas que dominan y que se convierten, y provienen de la denigración y rastrerismo de la baja aristocracia después del corrompimiento o corroer por el tiempo de la monarquía. Y esas familias tienen un proceso histórico, por ejemplo, la burguesa de 1789, Comuna de París, 1848, cuando sucede la famosa revolución burguesa, que es donde previenen las cuestiones sociales que hay hoy en día y los que dominan. Y así existió una burguesía realmente terrateniente, realmente feudal, aristocrática, y que se denigra y se va deformando hasta formar la famosa oligarquía. Son familias que se corrompen y se van dando otros pasos hasta que llegara una oligarquía con las revoluciones industriales y la cuestión y todas las porquerías que nos han metido en esta sociedad, hasta el punto de dominar medios de comunicación donde hablan gente que menciona mucho a Dios y al diablo, y mencione y que no se puede servir a dos, a Dios y al diablo, pero ellos saben que se sirven siempre a ninguno de los dos, porque su Dios es el metal y la injusticia y la mentira y las desviaciones sexuales de todo tipo entre ellos. Por eso es que cuando hablamos que en el libro de Corintios, que ya sabemos que Pablo lo escribe, y que hace el primero y el segundo, en uno en Macedonia y otro es acá en Éfeso, o como fue el Efesios, pero también hace la primera de Corintios. Y esto lo podemos decir sencillamente para ver cómo esa Roma y ver ese imperio señalado por la historia y quizás las provincianas y palabras de antiguos profetas que se iban a ir desarrollando hasta traer el caballo del hambre y el caballo de la guerra y todas esas cuestiones, es el famoso imperio judío-americano. Y de esa manera, en literofilosofía les podemos decir que Borbón es esto, y que hicieron su presencia, como les dije, en 1800, 1700, el siglo XVIII, prácticamente, y la burguesa en 1789 al 48, donde nace la famosa burguesía que va dando y va pariendo y va abortando la oligarquía con las revoluciones industriales y todas esas cuestiones. Entonces, y la cantidad de enfermedades que existen por los productos que han metido y en la alimentación y en las cuestiones líquidas que tomamos y en las tiendas y toda esa vaina. Pero ¿qué tiene que ver eso con Corintios y acá con este que usted está diciendo? Hombre, sencillamente porque aquí se trató de una segunda reconquista de las colonias europeas en decadencia, y que vivían y analizaban los que, según la opinión de las autoridades de la época, la segunda conquista de América. Lo buscaba el Estado español y lo buscaban estas familias borbónicas y de Francia y de España, que se conoce como la segunda conquista de América. Hoy en día quieren conquistar no solamente América, sino el mundo entero, la cultura judío-americana, que le llaman patiyanqui o yanqui. Y se trataba de ocupar los territorios y conquistar aquellos grupos indígenas que estuvieran por fuera del control de la corona y de los españoles. Recuerdan que hablamos del censo aquel. Los que, según la opinión de las autoridades de la época, vivían sin Dios y sin ley. En la provincia de Santa Marta, ante las dificultades que tenían las autoridades civiles y eclesiásticas para ejercer control efectivo sobre la gente, dispersas por las diferentes llanuras, los bosques del Bajo Magdalena, la Sierra Nevada de Santa Marta, el centro de la provincia, ellos se propusieron su concentración en núcleos urbanos, tal como se había
realizado en los primeros años de la conquista y colonización. Y para esta dinastía borbónica, gobernar se convirtió en sinónimo de poblar. Van conquistando a la fuerza, matando, asesinando y enseguida poblando. De esta manera llegamos a Barranquilla también, que tiene que ver con esto. Y Valledupar, cuando Francisco Pérez de Vargas, para desalojar a los indios bárbaros chimilas de la provincia de Santa Marta. Todas estas cuestiones nos van dando de que sí, aquí, pero ¿qué tiene que ver el barrio chino por eso? Hombre, sencillamente porque cuando esa Europa colonizadora desarrolla su sociedad, desarrolla toda la denigración y desmoralización que va dando paso a las actuales sociedades. El barrio chino en Barranquilla, habían francesas, italianas, y estas mujeres les gustaba hacer el sexo oral entre más sucio fuera el hombre, y algunas decían que les agradaba comerse y lamerse y tragarse los sebos que habían en el prepucio, y toda esta cuestión es apoyada por el dinero, que hace que el pecado no quede como algo que se puede comprar. En la antigüedad cierran los ojos el sistema económico con los misterios del capitalismo, y entonces se ve como que pueden sobrevivir con eso, y quizás mandaban plata a Europa y a las familias de ellas allá, como sucede aquí con las que venden tinto y venden estas cuestiones, y por lo tanto se empezó el reordenamiento territorial y poblacional, que su principal momento a partir de la segunda mitad del siglo XVIII fue en la provincia de Santa Marta, una tarea que fue llevada, como dijimos, por Josep Fernando de Mier y Guerra. Y entre esos años se va viendo lentamente a las denigraciones hasta llegar a la sociedad actual con una burguesía un poco más moderna, pero igualmente corrompida, asesina y avara, y aquí nace lo que dijimos, el individualismo. Pero ¿qué tiene que ver el barrio chino? Por eso, bueno, como le dije, eso estaba lleno de al mismo tiempo que hubo colonizaciones y todas esas cuestiones en un ayer. Después, Segunda Guerra Mundial, 1945, y la Guerra Civil de España, 1936, que penetran por Puerto Colombia, y todas estas cuestiones daban que aquellas guerras habían dejado en ruina aquellos pueblos, y muchas mujeres vinieron hambrientas, sin saber dónde dormir, dónde vivir, y se metieron al barrio chino, y llegaban a producto de esa sociedad. Como hay mucho que producto de la sociedad antigua venezolana aquí, que sabemos que el plante las cosas, muchas se fueron a la prostitución y las calles del barrio chino, y ahí hacían y deshacían. Eso es lo que se quiere decir en el plano moral, pero que en el plano histórico esto quedó registrado. Además, se mantuvo la guarnición por 2 meses, cuando se aportaron unos 7.000 pesos en aquella época, hasta que se dio provincia y providencia de los que estaban situados en Santa Fe y Quito durante la Guerra de España con los británicos. Y uno de los grandes problemas para las plazas de Cartagena y Santa Marta era el de su abastecimiento de carne, maíz, trigo, y desde luego, hombre, para su defensa. Se parece mucho a la cuestión hoy en día, que si te mando alimentos, que si no te lo mando, pero los misterios del capitalismo hacen que un aborto, un fenómeno, un monstruo como la aleación de esa cultura, la una aplaudiendo a Dios y la otra alabando al diablo, unidas por la columna vertebral del sistema económico actual, que le llaman imperio, peor que el de Roma, son los que tienen, entonces está a punto de desaparecer la tierra de la faz de la tierra. Esa tierra desaparecer de ella misma, cuando se desaparezca de su superficie, lo único que la hace es que la admiremos, que es la especie humana. Entonces en eso estamos, y muchos morirán en sus cuestiones corruptas, como el puerto de Corintio y el puerto de Efeso, y esas cuestiones que se lanzan, que se dicen ahí. Y en la actualidad vemos lo mismo. Mujeres así asquerosas, le gusta entre más sucio el individuo. Y hombres que, según el beso negro, se tragan hasta pedacitos de papel higiénico de
sus digamos, amantes o mujeres. Sí, esa es la sociedad que se ha dado y la que se ha traído por medio de todos estos aparatos en todo lo que se llama como cine pornográfico. Y esa es la cultura y se ha desplazado los buenos hábitos, la moral y todas aquellas cosas que en cierta forma había pudor y había una cuestión que no era ese libertinaje traído de aquella Francia que empezó a rebelarse contra las antiguas cuestiones también de aquellos reyes y aquellas cuestiones, hasta que nace una aristocracia y ahí viene la famosa oligarquía, donde todos esos bancos que eran por la paga de los pecados, quedan en poder de algunos hombres comunes y corrientes, simples mortales, que no pueden escapar de una carabela como esta, en un momento dado. Y aunque se borren con todo el dinero del valor del billete que dominan, no podrán jamás volver a vivir. Eso es seguro. Y por lo tanto esa era la explicación que había para darle fin a este tema de la cuestión borbónica y Burgos y lo que fueron las revoluciones de 1789, Comuna de París y la burguesa de 1848 y luego la revolución industrial de aquí de hace poco del 14, pero que se gestó de un poco antes y hasta el presente, en que se unen por medio de una columna vertebral y nace un monstruo imperialista llamado la unión entre los alabadores de Dios y los alabadores de Satanás, unidos por una cultura de asesinato, de crímenes, de saqueo, de colonialismo y de robo de riqueza de otros países y con el famoso bloqueo económico para asesinar a muerte y de hambre a otros países, y la gente ignorante y neófata le echa la culpa a un solo presidente que tenga el poder. Entonces quieren puro servilismo y quieren que se siga arrastrando la serpiente y ellos nada más guardando la piel de la serpiente al escoger sus cebos dejados por esa piel o cuero de ella para verla renacer. Pero resulta que a la serpiente tú le mochas la cabeza y tiras la cabeza por allá, al poco tiempo vuelve a cambiar y vuelve a renacer el cuerpo de la serpiente. Por lo tanto también se hace inmortal, porque es inmortal porque el mismo Dios la hizo inmortal, hacerla un espíritu que era capaz de hablar largas horas con una mujer hasta engañarla. Entonces no sé cómo, pero eso es la heterofilosofía, ¿no? Y cuando usted está hablando realmente de clase de religión es diferente, profesor. Bueno, aquí damos un bagaje de todo para que usted mismo encuentre la verdad, porque el que quedó guindado en el Gólgota, él encontró la verdad. Ahora búsquelo usted y créale, al poco de medios de comunicación está lleno de una cantidad de psicopáticos sexuales o de una deformación totalmente moral y ética, y su Dios es que se arrodillan ante el peso, la moneda, esa moneda que valió 300.000 pesos en época de Ciro y Darío, en la época medo-persa, allá por los lados de Babilonia y todas esas cuestiones, y que sin embargo se cayó ese imperio. Ahora no se va a caer un imperio que sea de quien sea, de Netanyahu, de Trump, de quien sea. Se cae porque ante esta y la presencia de esta, todo el mundo se caga. Lo dijo Gabriel García Márquez. Nos vemos en la próxima. Y fin.